Una primicia que es realmente explosiva. Totalmente. Una primicia que yo creo que en el Departamento de Estado ya están no analizando, sobreanalizando, y que va a gestar si el asunto de la conferencia de Terry Cole, el director de la DEA, no traía todo este ingrediente. Yo no quiero saber qué esté pasando en la oficina oval entre el diálogo entre el presidente Donald Trump, el secretario de Estado de origen cubano, Marco Rubio, y todo el elenco que ha estado negociando con los Castro. Se implementó una nueva ayuda humanitaria. Y esa ayuda humanitaria, que ya tenemos el detalle, que lo revelamos ya aquí en Código Magenta, consiste nada más y nada menos que en enviar dinero en efectivo, millones de dólares en efectivo, muchos millones de dólares cada semana, para sostener las necesidades del pueblo cubano. Ella es la que cada semana o cada 2 semanas va con muchas maletas de efectivo de aeropuertos de México a La Habana. La señora Alejandra del Moral ha tenido muchas reuniones con el presidente Miguel Díaz-Canel, tantas que ya Díaz-Canel le puso dos cuestiones muy importantes. Uno, un equipo de hombres y mujeres para que la acompañen a los diferentes barrios o regiones para repartir el dinero de manera directa. Es decir, es como las tarjetas del bienestar, pero en efectivo. Y es tanta la operación que ya le entregaron a Alejandra del Moral, el gobierno cubano, una casa de protocolo, es decir, para que llegue con sus maletas, se las custodian ahí, porque pues ahí, ya cuando ya 3, 4, 5 gentes de la migración y de los aviones, todos saben que ese dinero va por ahí, pues hay mucha tentación de podérselo llevar. ¿De dónde sale ese dinero? Pero hay quien dice que, cuidado, porque lo que está pasando es que alguien o alguienes del grupo Tabasco, que tienen cantidades navegables de cash, de efectivo, por todo el dinero que son del huachicol y lo que han hecho con el fentanilo y con los cárteles, y que saben que en cualquier momento pueden venir por ellos, crearon este mecanismo para sacar el dinero en efectivo de México y que se los cuiden en donde ideológicamente son sus afines a cambio de una modesta comisión del 15 o 20%. Una primicia que es realmente explosiva. Totalmente. Una primicia que yo creo que en el Departamento de Estado ya están no analizando, sobreanalizando, y que va a gestar si el asunto de la conferencia de Terry Cole, el director de la DEA, no traía todo este ingrediente. Yo no quiero saber qué esté pasando en la oficina oval entre el diálogo entre el presidente Donald Trump, el secretario de Estado de origen cubano, Marco Rubio, y todo el elenco que ha estado negociando con los Castro, con Raúl Castro y su clan, la salida de Cuba para restaurar la democracia. Pero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues que México fue severamente cuestionado, severamente presionado para que dejara de enviar esos famosos buques de combustible Así es. y de crudo Crudo. para sostener la energía de la isla y la movilidad escasa que hay en la isla. Hasta que Estados Unidos dijo, hey, páralo. Y tuvieron que parar. Al principio la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo rejega, no quería hacerlo, pero tuvo que hacerlo. Sin embargo, se implementó una nueva ayuda humanitaria. Y esa ayuda humanitaria, que ya tenemos el detalle, que lo revelamos ya aquí en Código Magenta, consiste nada más y nada menos que en enviar dinero en efectivo, millones de dólares en efectivo, muchos millones de dólares cada semana, para sostener las necesidades del pueblo cubano. Aclaramos, no tenemos nada contra la ayuda humanitaria. Siempre se necesita porque todo el mundo puede caer en desgracia. Los cubanos hoy son víctimas de un gobierno autócrata que los Claro. tiene sometidos desde 1959, los Castro. Pero dicho eso, una cosa es que esa ayuda humanitaria se haga por arriba de la mesa y se anuncie y se diga cuánto es y de dónde sale el dinero. Y otra es que se habilite a una expriista como Alejandra del Moral, que compitió contra Delfina Gómez por la gobernatura de Estado de México y por poco la gana. O sea, a pesar de toda la fuerza de Morena,
Fue Sí, fuerte. totalmente. Y terminó esta candidata priista refugiada en los brazos de la Cuarta Transformación. No se hizo morenista, pero su silencio fue recompensado para que no protestara con una posición dentro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esa fue pues, la responsable de los apoyos y ayudas internacionales. Pues esta mujer expriista, a la que también le prometieron que por esos servicios de silencio y todo, le iban a recompensar en la próxima elección estatal del Estado de México con la candidatura morenista para que ella fuera sucesora de Delfina. Así es. Aguántate ahorita, cállate y no protestes y vas a ser la siguiente. Te toca Pero a te ti. vas a venir para acá. Bueno, pues ella es la que cada semana o cada 2 semanas va con muchas maletas de efectivo de aeropuertos de México a La Habana. Y, ojo, se habla de que ella dijo, no voy a entregar ese dinero o no se va a entregar ese dinero al gobierno cubano. Primero, porque pues, la confianza es quién lo va a saber que se distribuyó. Pero segundo, muy importante, si el gobierno americano se llega a enterar, pues no estamos colaborando con el gobierno cubano, estamos en una ayuda humanitaria directa. Entonces, Claro. la señora Alejandra del Moral ha tenido muchas reuniones con el presidente Miguel Díaz-Canel. Tantas que ya Díaz-Canel le puso dos cuestiones muy importantes. Uno, un equipo de hombres y mujeres para que le acompañen a los diferentes barrios o regiones para repartir el dinero de manera directa. Es decir, es como las tarjetas del bienestar, pero en efectivo. Sí, sí, sí. En lugar de que reciba... Los servidores de la nación. Exactamente. Dólares del bienestar. Dólares, ándale, ese me gusta, dólares del bienestar. Y la segunda es que ya es tanta la operación que ya le entregaron a Alejandra del Moral, el gobierno cubano, una casa de protocolo, es decir, para que llegue con sus maletas, se las custodian ahí, porque pues ahí, ya cuando ya 3, 4, 5 gentes de la migración y de los aviones, todos saben que ese dinero va por ahí, pues hay mucha tentación de podérselo llevar. Claro. ¿Sí? Y cierro con esto. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, hay 3 opciones. Habíamos hasta ahorita mencionado 2. Una, que sea dinero que sale de la Cuarta Transformación y que Así estemos es, del desviando gobierno. fondos que le corresponden de los impuestos de los mexicanos a Cuba. Sí. 2, que sea una pellizcadita, una mordidita al huachicol fiscal. Pero hay quien dice que, cuidado, porque lo que está pasando es que alguien o alguienes del grupo Tabasco que tienen cantidades navegables de cash, de efectivo, por todo el dinero que son del huachicol y lo que han hecho con el fentanilo y con los cárteles, y que saben que en cualquier momento pueden venir por ellos, crearon este mecanismo para sacar el dinero en efectivo de México y que se los cuiden en donde ideológicamente son sus afines a cambio de una modesta comisión del 15 o 20%. Porque ese cash, varios políticos importantes de Morena los tienen guardadito al más puro estilo que nos enseñó nada más y nada menos que Shenli llegó. Así es. Cuando en la época de Felipe Calderón se le encontró con 200 y tantos millones de dólares en una casa de Polanco. Casa que terminó comprando el financiero ahora, Carlos Bremer. ya no con nosotros, Carlos Bremer, de Value. Bueno, pues resulta que ahora pues debió haber, ¿dónde guarda? Siempre hemos preguntado, ¿dónde se guarda? A ver, si una guachirrefinería en Nuevo León declaraba 5,000 millones de ingresos, ¿dónde guardas esos dineros? Porque todo eso es cash. Sí. ¿Sí? Bueno, pues ahora tenemos una reina del cash en la 4T que lleva esas maletas a Cuba y que han creado, y vamos a ver qué repercusión y qué efecto va a tener eso en la relación entre México y Estados Unidos. Ya pasaron casi 48 horas y hasta el día de hoy nadie ha desmentido la nota de Código Magenta. Rodrigo. O sea, en la trama México-Cuba yo me hago una pregunta. ¿Tanto cash a cambio de qué? Porque sí, como bien lo dice Ramón, puede ser un servicio de paraíso fiscal en efectivo, pero creo que también hay acuerdos políticos y de inteligencia.
porque los servicios de inteligencia cubanos, el G2, lo hemos dicho aquí con base en fuentes de inteligencia extranjeras, están infiltrados incluso hasta la presidencia de la República. Y el acuerdo que durante décadas existió entre el Estado mexicano y el régimen castrista es: nosotros vamos a apoyar a Cuba en la medida de lo posible, siempre y cuando las revoluciones socialistas auspiciadas por los servicios de inteligencia y contrainteligencia de Cuba no toquen a México. La pregunta es, ¿ahora no lo están tocando o están pidiendo que se toque para ciertas agendas de cierto grupo que es el de la base de la 4T? Esa es una pregunta que yo me hago. Segundo, el contexto inmediato. Venimos justo que esta semana se publica en The New York Times que una fuente del Departamento de Estado dice: Cuba es la prioridad número 1 de política exterior junto a Irán, junto a China, junto a Rusia. A ese nivel estamos. Estamos ante el nivel de que un ex jefe de contrainteligencia de la CIA diga que los servicios de inteligencia cubanos son quienes tienen el mayor grado de infiltración en los Estados Unidos, principalmente a través de vehículos como los consulados mexicanos, como ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores. Pero el hecho de que alguien de ese nivel de la CIA diga: los cubanos ya están aquí, los cubanos nos están penetrando completamente, significa que Cuba para los Estados Unidos no es solo un vecino que está ahí a unas cuantas millas náuticas de Miami. Son un problema de seguridad nacional en el entendimiento de la política exterior de Donald Trump, y el gobierno mexicano de manera clandestina está jugándole a la contra a Washington. ¿Qué busca Alejandra del Moral? Pues si es tan básica su ambición, pues busca ser la próxima gobernadora del Estado de México, lo cual nos confirma en términos de política interna que no es tan relevante como el asunto geopolítico, pero también es importante comentarlo. Nos confirma dos cosas a nivel doméstico. Número uno, que la 4T prácticamente ya está rechazando a Higinio Martínez como el próximo candidato de Morena a la gobernatura del Estado de México. Higinio Martínez, que se ha convertido en un personaje cada vez más incómodo para la propia bancada de Morena, porque es de los pocos miembros del oficialismo que desde la tribuna del Poder Legislativo sale a cuestionar cosas cuando hay que cuestionarlas, y sale a ir en contra de esa corriente unánime que se tiene, ese tsunami guinda llamado Morena. Y segundo, también viene a confirmar que el grupo Atlacomulco terminó completamente plegado a la 4T. Claro. Que Alfredo del Mazo fue quien entregó el Estado a Delfina. Alfredo del Mazo y el grupo de la 4T no terminaron por apoyar a ese entonces Alejandra del Moral, o fue parte del acuerdo. Perdón, te voy a hacer una ligera digresión, no digresión, aportación. Muy bien. Efectivamente, el señor del Mazo entregó. Alejandra del Moral se suscribió, pero el jefe de la capitulación del Estado de México se llama Enrique Peña Nieto, por supuesto. el intocable de López Obrador e intocable de la presidenta Claudia Sheinbaum. Búsquenme una mañanera en la que hayan criticado lo que el señor Peña Nieto se llevó en sus múltiples acciones de corrupción con trenes. A ver, le sacaron le sacaron la OHL, Odebrecht, y le sacaron de la chistera el arreglo del famoso tren de Toluca a la Ciudad de México, que costó 4 o 5 veces lo que iba a hacer porque estuvo pésimamente mal diseñado. Por tanto, lo que dice Rodrigo tiene razón. Yo únicamente quiero escalar de que el gran entregador, el gran tapete que les dio a Morena fue Enrique Peña Nieto, quien, dicho sea de paso, hoy disfruta de las mieles de su pacto con López Obrador, viviendo y cambiando novia por semana en Madrid. Alejandro. Y no solamente es una preocupación, una provocación a Estados Unidos por su política con Cuba, es una provocación a Marco Rubio, quien se convirtió ahorita en un aliado, porque es el más moderado de los estadounidenses en esta guerra fría contra el gobierno de México. Un Marco Rubio que puede sentirse muy provocado por esto. Un Marco Rubio que a mí me llamó mucho la atención cuando presenta el caso Gaesa. Claro. Sale él mismo a explicar y a justificar el porqué de la
animadversión. Explica el caso Gaesa. Y lo explica. Y lo interesante es que cuando revisas el caso Gaesa, tiene 4 elementos. Y él dice que el gobierno cubano tiene sectores que concentran los militares, negocios. Claro. Los negocios más importantes los controlan los militares y no hay transparencia. Pero eso es México, ¿no? Espérate. Número 2, empresas fachadas que mueven los recursos por todos lados, ¿sí? Y que están relacionados con funcionarios públicos. Número 3, el uso de un sector clave del país para hacer ese grande negocio. En Cuba, el turismo. En México, el petróleo, ¿sí? Número 4, redes internacionales de apoyo con otros países, con gobiernos afines ideológicos y que cruzan dinero y que hacen negocios. A ver, le acabamos de dar al... Me acabas de romper el corazón, Alex. Yo creía que esto era una patente creada por la No. 4T y ni eso, es copiada a Cuba. Así es decir, le acabamos de dar a Marco Rubio, quizá uno de los más moderados y quien no quieren transgredir esas líneas importantes. Que se ha mantenido Y diplomáticamente. que se ha mantenido Se había. diplomáticamente, le acaban de dar un dardo y a lo mejor vemos a Marco Rubio explicando el Gaesa mexicano en muy poco tiempo, Ramón. A ver, no te vayas tan lejos. Ya vimos lo que sucedió con intermediarios extranjeros en regímenes que no son afines a Washington. ¿Qué le pasó a José Luis Rodríguez Zapatero? Claro. ¿De dónde vino la información que ahora tendrá José Luis Rodríguez Zapatero Venezuela. en prisión? Por supuesto, el caso en Venezuela, pero fueron los servicios de inteligencia norteamericanos Sí, claro. quienes aportaron los detalles financieros Que lo van a llevar a de la cárcel. toda la trama que probablemente van a llevar a la cárcel al primer expresidente español en democracia, lo cual ya es absolutamente mucho decir. Y si analizamos el cambio que ha estado promoviendo Washington en el hemisferio occidental, cambio político de signo donde perdió Petro y ganó Abelardo del Espriella con el apoyo explícito de Donald Trump. Venezuela ya es prácticamente un protectorado Perú con norteamericano. Fujimori. Perú con Fujimori. Y ahorita el pleito en Bolivia Bolsonaro. con Rodrigo Paz. Ahora, por supuesto, redoblando Washington la apuesta en Brasil para sacar a Lula y al Partido de los Trabajadores e instalar ahí a Jair Bolsonaro. Entonces, ¿cuál es el paraíso fiscal y político que le queda a esta izquierda latinoamericana? ¿Es México o es Cuba o son los dos? Concluyo, en base a lo que estás diciendo, para darle el cierre de moño. ¿Y qué tal si México es eso trampolín para enviar dinero de Brasil, de Colombia, de Nicaragua, de donde se pueda, de los países que sobreviven al izquierdismo, para poder sostener y darle oxígeno a Cuba, no a Cuba, al gobierno autócrata cubano, a la dictadura cubana? Y ahora va a resultar que la presidenta Claudia Sheinbaum es la que le da respiración de boca a boca a quienes los norteamericanos ya quieren ponerle la sábana arriba para declararlo descanse en paz.